¿Cómo están? Buena jornada, bienvenidos. Vamos a abrir esta agenda abordando temas que tienen que ver con la actualidad, con el hoy de República Dominicana. Ya van 11 días de protestas, 11 días duros para este pueblo que vive una crisis política y electoral sin precedentes en la historia del país. El presidente Danilo Medina dará hoy su última rendición de cuentas por mandato constitucional y preguntamos si está sonando el botón de pánico para su partido político. Tiene que ver esta alusión de botón de pánico con una frase que ya están usando en el país, ya le voy a contar un poquito más por qué y con qué proyecto de ley está relacionado a esto. En Colombia, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está presentando informe anual sobre este país. En realidad no es en esa nación, sino sobre lo que pasa en esa nación que va a hablar esta funcionaria. Y preguntamos si Colombia pasará esta elección. Mucho tienen que hablar sobre este punto y resolver sobre este punto las autoridades colombianas. Así las cosas, vamos a contarles que tenemos presencia no solo en Twitter, sino también en Instagram. Los invitamos a sumarse y vamos a comenzar. En vísperas de la celebración por la independencia de República Dominicana, el pueblo de este país caribeño continúa en las calles en rechazo a la arbitraria suspensión de las elecciones municipales. Este jueves se cumplen 12 días de protestas, no solo por la suspensión electoral, sino que además se suma el descontento social. Para los movimientos sociales y organizaciones civiles, la eliminación de las elecciones y posterior nuevo anuncio de las fechas no es más que una nueva excusa de la clase gobernante para dar tiempo a la búsqueda de mecanismos para permanecer en el poder. Al menos 13 partidos de oposición han denunciado que la supuesta falla automatizada que alegan las autoridades electorales es un sabotaje premeditado del presidente Danilo Medina para frenar el avance de las fuerzas políticas alternativas. Ante esta situación, el pueblo en las calles pide la renuncia de los funcionarios del ente electoral, así como la del mismo mandatario que ofrecerá hoy su discurso anual en medio de la crisis social. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la fortaleza con que se presenta el pueblo dominicano en unas manifestaciones que no solo exige derechos a elegir, sino que denuncia la vulneración de sus derechos sociales como resultado del tutelaje de Estados Unidos sobre esta nación caribeña. Hay más de 300 canales en este país que están esperando ese momento de locución. Ya desde muy temprano empezaron su venta publicitaria con la cobertura, con los testimonios, con el sentir social, revisando datos. Hay inclusive espacios preparados en redes sociales para transmitir ese mensaje en vivo. Hablo de Facebook, hablo de Telegram, hablo de otros espacios no necesariamente pertenecientes a los medios de comunicación de Dominicana. Uno de estos portales que presenta la información ahora se llama En Segundos. Indica que el presidente Medina hará su última rendición de cuentas en medio de crisis política. Pronunciará este jueves, dicen aquí, ante la Asamblea Nacional, el último discurso en medio de esta crisis que llaman política que atraviesa el país por la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado. ¿Lo recuerdan? El gobernante tiene 68 años. El sucesor se elegirá en los comicios presidenciales del 17 de mayo próximo, o sea que falta muy poquito tiempo. Este hombre va a hacer hoy, como presidente, un recuento de sus ejecutorias en los últimos 12 meses de gestión. No se descarta que anuncie incluso medidas de corte social y económico, a pesar de que su mandato termina el 16 de agosto. Esta es la cuestión de fondo. Hablan de que se viene un ajustazo hoy en la decisión de Danilo Medina. El Universal Digital indica: Movimiento Nacionalista se hace sentir en la Plaza de la Bandera, se manifiesta en favor de la democracia. Se conmemora este jueves también el 176 aniversario de la independencia nacional. Y este movimiento, esta agrupación política, hizo público un manifiesto donde expresa, donde da a conocer su sentir, su opinión, la preocupación que genera la situación política que está viviendo República Dominicana. Ya desde hace varios días, movimientos, activistas, personalidades que defienden la causa nacional se organizan para presentar sus banderas de lucha y sus consignas en la plaza. Además, Noticia Libre dice: Trabucazo 2020. Convocan para hoy protesta masiva en la Plaza de la Bandera.
Grupos sociales reiteraron la convocatoria a 1 millón de dominicanos en esta plaza y en varios puntos del interior y de otros países para protestar por la suspensión de los comicios municipales. Una concentración que exige respuestas sobre esta suspensión de elecciones el 16 de febrero y que coincide con el último discurso que va a dar hoy al país el presidente Danilo Medina y que ya dio algunos indicios. Ya la prensa de antemano conoce esto del ajustazo, las medidas sociales, lo político que está pasando allí, cómo se va a ver traducido en palabras de Danilo Medina. Estados Unidos, España, México y Brasil también van a ser puntos de protesta para los dominicanos. A esto han dado en llamar, a esa acción de protesta, Trabucazo 2020. Diario Hispaniola, con H inclusive, miren cómo se escribe, indica, ordenan a la Junta Central Electoral decir por qué no acepta la candidatura de Leonel Fernández por el Partido Reformista Social Cristiano. El Tribunal Superior Electoral ordenó a esta Junta Central Electoral en un plazo de 5 días que diga, que exponga los motivos por los cuales no acepta la candidatura del expresidente Fernández. Y allí hay un punto muy importante enrarecido para empezar a aclarar en el panorama político. Este partido presentó un recurso de amparo de extrema urgencia ante las autoridades judiciales, ante el Tribunal Electoral. La organización ya había expresado que el ente electoral le ofreció un trato discriminatorio al rechazar la candidatura de Fernández. ¿Qué le dijeron? Así como pasa en Bolivia, No, bueno, Evo Morales no puede. Bueno, no, Leonel Fernández no puede. ¿Y por qué no pueden? Allí están pidiendo esa justificación ahora a las autoridades, a las máximas autoridades electorales. Fíjense esto, el movimiento La Plaza está difundiendo algunas de las exigencias del pueblo dominicano. Entonces, entre ellas exigen quienes están protestando en Dominicana, la renuncia del presidente, que se reestructure esta Junta Central Electoral, que renuncie el Procurador General, que se retire la OEA y cualquier otro organismo o plan injerencista sobre los asuntos internos del Estado. Así de claro, así de expreso. Piden transparencia en las elecciones, investigación a fondo, respuestas por qué se suspendieron los comicios municipales y, por ende, piden sanción y consecuencias para que todas aquellas personas implicadas reciban su justa condena. Voy a ver también cómo la organización política Alianza País se pronunció y pidió la renuncia de la Junta Central Electoral, diciendo al pueblo le corresponde elegir libremente y con equidad a sus representantes. Por tanto, el pueblo no puede estar ausente de esta lucha y decir de viva voz su exigencia de elecciones limpias y de renuncia de esa Junta Central Electoral que nos ha defraudado a todos y todas. Daisy Toussaint se prepara para reportarnos también desde Santo Domingo lo que está ocurriendo. Cuando quieras, compañera. Un gusto saludarte, así es, hoy día de la independencia dominicana, ya están listos los preparativos para la manifestación llamada El Trabucazo 2020, convocado para hoy en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo por la democracia y para exigir explicaciones por la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Hoy serían 12 días consecutivos de protesta que han venido realizando los manifestantes frente a la Junta Central Electoral contra los miembros de esa entidad y por transparencia en el proceso electoral. A esta manifestación se espera que asistan al menos 1 millón de personas. La convocatoria es para exigir garantías de que en las próximas elecciones el voto y la voluntad popular serán respetados y que habrá un proceso transparente y confiable. Llamaron a los participantes a mantener el orden y protestar de forma contundente pero pacífica y sin violencia como hasta ahora se ha venido realizando. Varias personalidades, incluyendo artistas, dijeron que estarían presentes en esta protesta que han llamado el Trabucazo 2020, haciendo alusión al Trabucazo del 27 de febrero, pero de 1844, que dio nacimiento a la República Dominicana con su independencia. Hoy también el presidente de la República, Danilo Medina, dará su último discurso de rendición de cuentas de su mandato en medio de la crisis política que atraviesa el país desde la suspensión de las
elecciones municipales. Es toda la información que tengo por el momento. Regreso a los estudios. Muchas gracias. Me voy con el analista internacional que ya me espera. Ya hemos chequeado, todo funciona bien, todo se oye. Guillermo Reyes nos acompaña. Guillermo, ¿cómo te va? A ver, Guillermo, ¿todo funcionaba? Vamos a hablar de hoy de Dominicana, este Trabucazo 2020, las repercusiones al interior del país y si conoce y está al tanto ya de esta previa que habla de un ajustazo y de indicaciones de organismos internacionales financieros sobre las medidas de actuación que tiene que tomar Dominicana. Hay un punto ahí que se llama déficit, que le tienen pánico realmente todos los gobernantes. Guillermo, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Qué bueno. ¿Cómo van las cosas en Dominicana? ¿Cuál es la previa? Porque ya veo que los medios de comunicación amanecieron tempranito muy preparados con sus super coberturas y que la prensa gráfica también ha mostrado con un folleto muy bien pago, evidentemente por el gobierno nacional, un plan de líneas de trabajo. He visto ya ese folleto también. Sí, bueno, hemos estado monitoreando el proceso. Estamos hablando de dos procesos electorales muy importantes. El primero, las municipales, que ya estamos a 2 semanas de su realización, que anticipan lo que va a ser el proceso de las elecciones presidenciales del mes de mayo. Obviamente, todo lo que generó la suspensión de las elecciones, la misma campaña política, como se encuentra de álgida las posiciones de los dos sectores políticos en contienda, pues nos muestra un escenario que va a generar muchas complicaciones, en especial para una autoridad electoral que está padeciendo de alguna deslegitimidad a raíz de los acontecimientos de la suspensión reciente de las elecciones locales y la utilización de unas máquinas electrónicas que lamentablemente volvieron a fracasar y que genera muchísima incertidumbre entre los dominicanos. No podemos dejar de lado la coyuntura de este proceso electoral, la situación que se da frente al tema de Leonel y su candidatura, el debilitamiento del gobierno presidencial de Danilo, y eso pues obviamente va a marcar estos próximos días, semanas, que ya se acerca al proceso electoral presidencial. Cuando hablamos de que se esperan hoy líneas económicas en un momento tan crítico para el partido político que representa a este hombre, ¿de qué se habla? Bueno, pues por supuesto que se están planteando reformas. El gobierno no termina, el gobierno todavía, aunque haya elecciones presidenciales en mayo, creo que se posesionará hasta el mes de julio o agosto, y eso pues obviamente implica que faltan 6 meses, 5 meses de gobierno en los cuales las reformas tienen que seguir adelante. Hay situaciones económicas que demandan actuación del gobierno que no puede esperar a un proceso electoral para seguir gobernando. No puede esperar un proceso electoral para seguir gobernando. O sea que el plan de acción está trazado a largo plazo, así como me dices las cosas, Guillermo. Con lo cual, no importa claro, quién se siente en la silla presidencial, digamos, para que se den esas líneas en un plan económico, por ejemplo. Por supuesto, estamos en el mes de febrero. Las elecciones serán a finales del mes de mayo, tercer domingo del mes de mayo. La posesión presidencial será en el mes de agosto. Y de aquí a agosto hay que seguir gobernando. Como no se sabe quién será el que gobierne, pues el presidente en ejercicio tiene que adoptar medidas para superar la crisis que vive el país. Y en ese orden de ideas, el presidente lo que va a anunciar son reformas en estos meses que vienen y obviamente, es lo que hemos escuchado y conversado, se van a adoptar medidas que van a conllevar a que se pueda adelantar un proceso electoral donde al menos, por lo menos en lo que tiene que ver con la posición desde el gobierno y en la autoridad electoral, pues se den plenas garantías a todos los participantes. El tema de Leonel, por supuesto que es uno de los temas más complejos en los que el recurso de amparo y la decisión que tiene que tomar el Tribunal Electoral serán fundamentales para que esta situación que se vive en Dominicana pueda al menos superarse en ese punto. Sabes que en la región no hay demasiada información sobre lo que está pasando en República Dominicana, pero resulta que uno va más al norte chequeando la prensa y The New York Times ayer dejaba claro en un titular: la democracia está en juego.
las claves de las protestas en República Dominicana. Quiero preguntarte también tu opinión sobre la cobertura que hace la prensa sobre estos hechos. Bueno, pues hay muchísima cobertura a nivel internacional, a nivel nacional, y la cobertura desde afuera, pues obviamente en países como en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, donde hay tanto dominicano y en Miami, por supuesto que también lo es muy amplia, pero siempre hay posiciones diferentes y se ve muy a nivel local en Dominicana de quién está haciendo afirmaciones o quiénes están publicando y qué se publica, y eso genera aún más una situación de zozobra entre los dominicanos que genera inestabilidad a la hora del proceso electoral. Entonces, unos medios de comunicación cercanos al gobierno defienden al gobierno y el proceso electoral, y quienes están al margen del gobierno en la oposición, con sus medios de comunicación, salen a cuestionar el proceso electoral. A nosotros, como observadores y acompañantes de estos procesos, particularmente el dominicano, nos preocupa que la prensa no ejerza un papel mucho más objetivo y transparente, porque el que termina perdiendo es el ciudadano, es el país, y se va a generar muchísima dificultad en materia política para este proceso. Ahora, la nación tiene una de las tasas de participación electoral más altas de América Latina, según la directora del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de New York. Y creo que ahí también hay un punto donde se presenta esta contradicción, ¿no? Donde surgen esta anulación de elecciones o esta suspensión de elecciones municipales, para decirlo correctamente, en un país donde los ciudadanos salen a votar. Bueno, cuando nosotros conversábamos con los partidos y con los ciudadanos, uno de los temas que pues cualquiera se puede llevar a la idea es que en Dominicana el voto es obligatorio. Lo que pasa es que el dominicano vive del tema electoral. Lo político es la prioridad en la agenda del ciudadano dominicano. Así que participar en un proceso electoral se convierte en un sueño, es una fantasía, es lo que más anhela el dominicano, y ser decisivo en el cambio de gobierno, en la continuidad del gobierno, es muy importante. Así que cuando llegamos a un proceso electoral, el dominicano tiene como su prioridad ir a votar, y cuando se le frustra, como ocurrió en las recientes elecciones locales, pues por supuesto que se genera la insatisfacción que se está viviendo. Pero en Dominicana, en la sangre del dominicano, corre la vena de lo político electoral. Así que el nivel de participación es muy alto, y eso marca todo, eso marca el tema político, el tema económico y la agenda diaria del país. Ahora, cuando se presenta una situación como la de Leonel Fernández y las denuncias de su partido político de trato discriminatorio, ¿cómo se soluciona, digamos, esa presentación de acuerdo a tu experiencia como observador electoral? Bueno, lo primero que quiero hacer de observación es, en las elecciones locales de hace 2 semanas, pues hubo una dificultad muy grande con las máquinas electrónicas, y a quien más afectó porque no aparecían los candidatos era el partido de Leonel Fernández. Y eso, por supuesto, es lo que ha generado como ese temor de qué es lo que hay detrás que no permite la inscripción de Leonel. La Constitución dominicana establece el recurso de amparo que debe resolver la Corte, y establece también en el tema de candidaturas una facultad que tiene en sus manos el Tribunal Electoral. Están en términos, están por resolverlos, y bueno, aquí hay es que estar dentro del marco de la normatividad que establece cuándo se puede o no inscribir una candidatura. Aquí, según la posición de Leonel, no se están respetando esas garantías normativas para participar en la contienda electoral, y de parte de la autoridad electoral es que no se han cumplido por parte del candidato con unos presupuestos de ley. El recurso de amparo es la decisión final, la más importante, que le dará sí o no vía libre a su candidatura. Se está tramitando y vamos pendientes allí de los resultados. Un abrazo, Guillermo. Gracias por su presencia este día en nuestro programa. No, es todo un gusto para mí. Les deseo lo mejor para ustedes y estaré comentándoles qué más sucede en este proceso.
Muchas gracias. Cuando hablamos de presencia, obviamente hablamos de participación mediática. No nos acompaña específicamente en Venezuela Guillermo Reyes, es analista internacional y viene siguiendo de cerca este proceso en Dominicana. Me voy a ver qué contestaron ustedes en Twitter. Ya van a 11 días de protestas en medio de una crisis política y electoral sin precedentes en la historia del país. El presidente Danilo Medina va a dar su última rendición de cuentas hoy. Preguntamos, ¿suena el botón de pánico para su partido político? Sí, dice 78,3% de las personas que participaron, no 13,3% y no sé 8,3%. Qué pocas participaciones, vamos a subir ese número, 60 votos hasta ahora. En redes sociales sería bueno que nos apliquemos un poquito más y pasemos a participar en este momento. Si pueden, además pongan unas palabritas sobre la importancia de este día, 27 de febrero. Miren la conmemoración que tenemos hoy, Día Nacional de Trasplante. Es tan importante hablar de esto, no solo para los profesionales de salud, sino para las millones de personas que cada año decidimos donar una parte de nuestro cuerpo para ayudar a otros a poder tener una vida un poco más duradera. Así que atentos con esto, nos preparamos a ir a la pausa. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual en el que documentó las continuas violaciones, entre las que se encuentran masacres récord en el país. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos ven de forma alarmante la situación, al tiempo que critican la inacción por parte del gobierno de Iván Duque. Según algunas cifras del documento oficial, la tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica que no cesa. Tras esos datos latentes, movimientos y organizaciones sociales denuncian censura del gobierno nacional contra la campaña que busca denunciar la implementación de los falsos positivos. La campaña ¿Quién dio la orden?, que busca develar al responsable de los crímenes extrajudiciales, donde figuran jefes militares durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue censurada. Activistas de derechos humanos han denunciado una resolución de un tribunal de Bogotá que ordena la eliminación y difusión en paredes, redes sociales y medios de comunicación de la campaña que busca justicia. Mientras eso sucede, la Comisión de Paz del Senado visita la región del Catatumbo para atender las denuncias sobre la creciente ola de violencia por parte de grupos irregulares que azotan las comunidades en esta zona del país. Hoy, en Agenda Abierta, detallaremos algunos de los múltiples casos que evidencia la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y que se encuentra plasmado en el informe anual de la ONU, que además da cuenta de la falta de garantías de seguridad y la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz establecidos. ¿Qué dice ONU Noticias? 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y norte de Santander, donde continuas disputas por el control de las actividades ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia. La oficina observó que la presencia estatal en la zona sigue siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento. Además, Suiza,
ONU denuncia alza de 50% en asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos en Colombia en 2019. Asesinatos de mujeres activistas de derechos humanos aumentaron en ese porcentaje 50% frente al año previo. Esto lo denunció el organismo internacional y pedía al gobierno seguir con los esfuerzos de protección. La violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales se ha convertido en uno de los principales problemas para el gobierno de Colombia, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes. Allí entonces, ese portal, me cambio, voy a ver Radio Santa Fe. ONU urge a Colombia profunda transformación del ESMAD y excluir al ejército del control de la protesta social. Igualmente pidió iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD durante las recientes protestas sociales. La oficina liderada a nivel mundial por Michelle Bachelet dijo que considera de particular preocupación las agresiones a las defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida. Radio Macondo dice intentos de memoricidio contra la comunidad de paz de San José de Apartado, que conmemora 15 años de la masacre. En estos años ha habido ciertamente victimarios de bajo rango arrepentidos que han entregado confesiones escalofriantes a los órganos de la justicia transicional. A través de esos relatos queda claro que el expresidente Álvaro Uribe, junto con su entorno de jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales que actuaban y siguen actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra naciente comunidad de paz era una guarida de guerrilleros. Literal, textual, tomado de ese portal la información. Situación de los derechos humanos en este país, datos claves del informe ONU 2019. Se registraron 36 masacres, la cifra más alta desde el 2014. 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, 86% ocurrió en municipios con un índice de pobreza multidimensional. Ese índice, pobreza multidimensional, aumentó en 1,8% desde el 2016. Además, siguiendo las claves de este informe, asesinatos contra defensores de derechos humanos aumentó en 50%, ya lo decíamos, periodo 2019. Según CEPAL, Colombia está entre los 3 países con mayor nivel de desigualdad de nuestra América Latina. El organismo ONU mostró preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos, pidió una reforma profunda al ESMAD. Y allí justamente la importancia de estas recomendaciones que hace. Fíjense, en este mismo informe, cuando denuncia esto, Naciones Unidas también da recomendaciones. Vamos a ir a mostrar qué está exhortando Naciones Unidas o cómo lo está haciendo. Exhorta al Estado colombiano a avanzar en la implementación de todos los puntos del acuerdo de paz, algo que el gobierno del presidente Duque no ha avanzado. Insta al Estado colombiano a incrementar presencia de autoridades civiles del Estado en áreas rurales. Urge al Estado a iniciar investigaciones exhaustivas y efectivas por esta aplicación del uso de la fuerza que hace el ESMAD. Allí entonces algunos de los puntos que resaltamos, vamos a ir a ver también cómo se alienta a la Fiscalía General de la Nación a ampliar investigaciones sobre estas agresiones contra defensores de derechos humanos, cómo urge al Estado a bajar la impunidad, palabra clave justamente en todo este proceso, impunidad reinante. Hay una campaña que se llama ¿Quién dio la orden? Entre los años 2000 y 2010, existieron 5.763 casos de falsos positivos que se hicieron bajo los mandos de, y ahí vemos, Juan Carlos Barrera, 154 casos, Adolfo León Hernández, 39, Mario Montoya Uribe, 2.429, Nicasio de Jesús Martínez, 75, Marcos Pinto, 45. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta campaña por la verdad? Bueno, poner los rostros de estas personas a dar vuelta en todo el mundo para saber justamente quién dio la orden. Hernán Tovar a esta hora suma detalles. Hernán, bienvenido desde Colombia. Gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente es agenda en Colombia el informe que anualmente presenta la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Allí da cuenta que persiste la vulneración
de los Derechos Humanos en Colombia registra que en ese año se asesinaron alrededor de 106 defensores de derechos humanos, se perpetraron 36 masacres a lo largo y ancho del territorio nacional, y le hace una exigencia al gobierno para que sus fiscales se desplacen por todo el país. Esto para que haya más acceso a la justicia y menos impunidad. También dice que se han incrementado los índices de homicidios en los departamentos donde hay más presencia militar y policial. Mientras se conocía este informe, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado aduce que se le está vulnerando el derecho a la libre expresión, el derecho a la memoria y a la verdad. Esto porque un juzgado aquí en Bogotá, el juzgado número 13, le exige que retire una imagen que ellos elaboraron, donde se registran los números de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales donde han sido responsables, que tienen que ver con estos falsos positivos, algunos altos mandos militares del ejército. Esta imagen, lo que se pregunta es quién dio la orden, quién es el responsable de estas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Este juzgado le dice al Móvice que tiene que retirar la imagen de todas las redes sociales, inclusive de todos los medios escritos. Y también comentarles que en todo este contexto de incremento de la violencia, la Comisión de Paz del Senado, ante la grave situación humanitaria que vive el Catatumbo, un municipio, una población, una región en el norte de Santander, se desplazará el día de hoy para recibir todas las denuncias de la población en este sector del país, ya que se han incrementado los niveles de vulneración a los derechos humanos y violencia. Según senadores que integran esta comisión, alrededor de 20 combatientes han sido asesinados, pero también es el foco de la presencia de diversos actores armados que amenazan y hostigan a los líderes sociales, a los excombatientes y también a los defensores de derechos humanos. Muchas gracias, Hernán. De inmediato abro el espacio de análisis. Ya nos está esperando desde hace un ratito largo Yesid Arteta. Temas de paz y de conflicto es su especialidad, es analista político. Voy a darle la bienvenida. Buena jornada, buen día. Buen día, Marcela. Un saludo para ti, todos los oyentes, los televidentes de Agenda Abierta. Muchas gracias. Gracias por esperarnos en línea para empezar a hablar de este tema que no tiene que ver solamente con la realidad de Colombia, sino que tiene importancia para el mundo, porque se habla de lograr la tan anhelada paz para este pueblo que viene sufriendo décadas realmente de hostilidades y de dolores. Quiero en principio hablar de lo que implica que hoy la impunidad siga desde el momento en que Naciones Unidas ayer presenta un informe con los datos que presentó. Bueno, Marcela, el informe es gravísimo, pero lo peor de todo es que Colombia sigue siendo mirada por el Concierto Internacional de Naciones como una especie de infante terrible que, a pesar de todo lo que está sucediendo en el territorio nacional, no hay ningún tipo de requerimiento, ningún tipo de presión, ningún tipo de sanción de carácter internacional, tal como se aplica en otros países en las que el récord sobre derechos humanos, sobre violación de derechos humanos, no alcanza la tasa, el índice que está ocurriendo en Colombia. Es una situación realmente gravísima y lo que se nota es una actitud pasiva del gobierno nacional frente a esta situación en la que es necesario tomar algún tipo de acciones, no solamente en el plano de la represión militar, que en algunos casos se puede hacer necesario para combatir a las organizaciones criminales, pero frente a temas como el de la protesta social, que especialmente se sintió
desde finales de noviembre del año pasado. Lo que necesita Colombia son respuestas políticas, respuestas económicas y tratar de implementar por lo menos un porcentaje importante de los acuerdos de paz para poder resolver esas asignaturas pendientes que tiene el Estado colombiano con la ciudadanía. ¿Qué voluntad política es la que hay que reunir para que finalmente todo lo que se logró en el acuerdo de paz se implemente, a tu juicio? ¿Me repite la pregunta, Marcela? Claro, digo, ¿qué voluntad política hay que reunir entonces hoy en la actual situación que vive Colombia para que lo que se firmó en el acuerdo de paz se implemente? Las protestas del año pasado, de finales del año pasado, uno de los puntos de los reclamantes, que fueron cientos de miles en las calles, era justamente la aplicación de los acuerdos de paz. Sin embargo, el gobierno del presidente Duque, si bien es cierto, acudió a una argucia de carácter jurídico, de carácter legal, para tratar de hacer como una especie de entrampamiento legislativo a los acuerdos, situación que no prosperó porque, bueno, las mayorías del Congreso no aceptaron esos requerimientos del gobierno. Se ha visto obligado este gobierno al menos a respetarlos, al menos a tocarlos. Pero el problema de estos acuerdos es que estamos hablando de implementación. Implementación significa ejecución, actuación, de destacar presupuesto, destacar personal y sobre todo una decisión política para que todas las instancias del Estado, de manera mancomunada con los gobiernos locales, puedan realmente tomarse esta tarea en serio. Lo que vemos es una especie de estancamiento, es decir, el proceso de paz, los acuerdos de paz, las posibilidades de que el país logre salir de ese vórtice de violencia prácticamente está bloqueada porque no hay una decisión política por parte del Ejecutivo colombiano. Hablamos de una violencia catalogada, calificada como endémica. Y cuando se usan estos términos, para quien no entiende o lo lee en titular o deja pasar así el término, no significa mucho. Sin embargo, estamos hablando de un documento donde inclusive se destacan disputas por el control de economías ilícitas que hacen grupos armados y que se sitúa esa como una de las causas de esta violencia. Y hablan de violencia endémica en Antioquia, en Cauca, en norte de Santander. Yo quiero también sobre este punto ir a indicar, a contar qué quiere decir esta violencia endémica y por qué justamente hasta ahora los medios de comunicación del propio país inclusive solapan, adornan los titulares que evitan conocer la gravedad de lo que está pasando en Colombia. Mira, son problemas estructurales que están siendo aplazados y que los gobiernos en Colombia no han tomado ningún tipo de decisiones al respecto. Por ejemplo, temas estructurales, la tenencia de la tierra. Temas estructurales, los cultivos ilícitos y la manera de sustituir esos cultivos ilícitos. Problemas estructurales, la presencia del Estado a través de la cobertura social, económica en todo el territorio nacional. Problemas estructurales con las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes. ¿Qué pasa? Colombia, se podría hablar de la mexicanización de Colombia o se podría hablar de la colombianización de México. Y me quiero explicar. Con esto quiero decir de que hay un tipo de violencia asociada a unos problemas estructurales de violación de derechos humanos, especialmente en las zonas rurales del país, por parte de instituciones militares, instituciones castrenses, policiales, que están podridas, que están con vínculos estrechos con sectores políticos locales muy podridos, muy dañados, y que este contubernio entre sectores militares y policiales dañados
con políticos corruptos y con empresarios que están prácticamente en el mundo de la delincuencia, es lo que ocasiona este enraizamiento de la violencia de carácter estructural, especialmente en los territorios que tú has mencionado al principio de este diálogo. De manera que es un problema muy complicado, incluso que necesitaría de un acuerdo de carácter nacional y más aún necesitaría una reestructuración del aparato militar y policial. Creo que ya comienzan a escucharse algunas voces, como por ejemplo la del teniente coronel Álvaro Amortegui, oficial activo de las fuerzas militares de Colombia, que junto a muchísimos militares y a muchísimos oficiales de la policía quieren comprometerse en un rumbo distinto al que ha tenido el aparato militar de Colombia. Por ejemplo, el tema del SMAT, que es el aparato de represión policial frente a las protestas estudiantiles, a las protestas sociales, están aplicando una forma de violencia que rompe cualquier estándar, cualquier protocolo de carácter internacional. De manera que Colombia ahora, que comienza luego del acuerdo de paz con las FARC y que ya el chivo expiatorio, que era la guerrilla de las FARC, prácticamente ha desaparecido porque se convirtió en un proyecto político pequeño pero nuevo, ese chivo expiatorio ya no existe. Por tanto, ahora el mundo es consciente de que los problemas de Colombia van más allá de lo que en algún momento se presentó como una mera amenaza terrorista. Gracias, Yacid. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Marcela, y que tengas un buen día. Igualmente, Yacid Arteta con nosotros, analista internacional. Hemos preguntado en Twitter, a raíz de la presentación de este informe que ha hecho Naciones Unidas sobre derechos humanos en Colombia, si el país pasará la elección. Y fíjense que poquitos dicen sí, solo el 20,4%, que no el 69,4%, y hay un porcentaje alto de personas que no conocen el tema, y es el 10,2%. Así me preparo ya a abrir otros espacios. Vamos de una a seguir en red social, pero con un posteo que ha hecho hace pocos minutos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemorando justamente 31 años de un momento histórico para este país, la insurrección popular contra las políticas neoliberales del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Me voy a leer tweets. Vamos. Recordamos la primera insurrección popular en contra del neoliberalismo que abrió paso al fin de la dominación oligárquica en estas tierras. El pueblo rebelde de Bolívar, cansado de años de traiciones, sembró aquel 27 de febrero la semilla de una patria libre con justicia social. ¿Quién lo dice? El presidente de la nación, Nicolás Maduro. Voy ahora también a otros puntos del mundo, recalcando justamente hechos que generan noticia. Vamos de inmediato al siguiente punto. El Ministerio de Salud confirmó en Brasil el primer caso de infección por coronavirus. André Vieira está desde allí y nos amplía. Bienvenido. Hola, sí, muy buenos días para ti, buenos días para nuestra audiencia. Efectivamente se confirmó el día de ayer el primer caso del coronavirus aquí en Brasil. Es un hombre de 61 años residente en la ciudad de São Paulo y que estuvo en Italia, en el norte de Italia, durante este mes de febrero. Asimismo, el Ministerio de Salud confirma que no existe motivo para caos, también un llamado para la población mantenerse calma y que también vienen de otros expertos de salud que afirman que en este momento no existe motivo para caos aquí en Brasil o en cualquier parte del mundo. Asimismo, también los expertos llaman la atención que en este momento la preocupación de la población brasileña debe ser directamente con el sistema de salud, que en los últimos años, desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, tuvo su presupuesto recortado. Por ejemplo, solamente en el año 2019, primer año del gobierno de Jair Bolsonaro, ese recorte fue de 4,3% del presupuesto del sistema de salud aquí de Brasil. Y los expertos llaman la atención, por ejemplo,
que otras enfermedades que estaban controladas aquí en Brasil, como es el caso del sarampión, vuelve a ser víctimas fatales. Este año ya existe una muerte confirmada por parte del sarampión y los expertos afirman que este retorno de esta enfermedad, que es mucho más letal que el caso del coronavirus, este regreso, por ejemplo, del sarampión tiene que ver con la reducción de las políticas públicas para la salud, del recurso para la salud y también de la disminución, por ejemplo, de la oferta de vacunas para el control de este tipo de enfermedad. Por ejemplo, ellos alertan que una persona con sarampión puede contaminar a otras 15 personas, mientras que una persona con coronavirus puede contaminar a otras 4 personas. O sea que el sarampión es mucho más preocupante en este momento para la población aquí de Brasil. Asimismo, también ellos llaman la atención que la población debe exigir del gobierno, del poder público, políticas públicas eficientes y con recursos necesarios para no solamente combatir este tipo de enfermedad del sarampión, del coronavirus, pero también para los cuidados básicos de la salud del pueblo brasileño. Por otra parte, ellos también recomiendan a las personas aquí de Brasil y del mundo que deben utilizar los cuidados personales, como es el caso de lavar las manos, también evitar los conglomerados de personas siempre que posible y también mantenerse hidratado y también con una buena alimentación. Adelante, compañeros. Gracias, André. Me voy con Ernesto Ábalos. En El Salvador se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional. Es un proyecto de ley todavía porque quien lo aprueba es la autoridad parlamentaria. La cuestión es que cuando llega ahora al espacio donde el presidente Bukele tiene que tomar la decisión, ayer mismo ya anunció que va a hacer un veto presidencial. Vamos a conocer la situación. ¿Qué tal? Buenos días, saludos para ti y para nuestra audiencia. Gracias. Efectivamente, en horas de la tarde de ayer miércoles se conoció que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó a una sesión plenaria extraordinaria para tocar únicamente el tema de la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional. A las 5:30 de la tarde dio inicio esta sesión plenaria y en este lugar se leyó el articulado de esta nueva ley de reconciliación. Después de la lectura del documento hubo participación de algunos diputados que se oponían a la aprobación de esta ley, que tenía como vencimiento el próximo 28 de febrero. Así lo había mandatado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Después de unas 3 horas fue votada la ley y se aprobó con 44 votos a favor, 11 en contra, una abstención y el partido de izquierda FMLN no participó de la votación, aunque estaba presente en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, donde también asistieron miembros de movimientos sociales, de derechos humanos y familiares de las víctimas, quienes manifestaron que con la aprobación de esta ley se estaba dando continuidad a una ley de amnistía que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace 4 años. También manifestaron que se sigue favoreciendo a los que cometieron graves crímenes contra el pueblo salvadoreño, crímenes catalogados como de lesa humanidad y crímenes de guerra. También se conoció que el presidente Nayib Bukele, a través de un Twitter y de un comunicado que fue público en la noche por Casa Presidencial, dijo que vetaría la ley si no se cumplía lo mandatado por la Sala de lo Constitucional en temas como justicia, verdad y reparación. Esta ha sido la actividad que se desarrolló en horas de la noche de ayer en la Asamblea Legislativa y se espera que para este día también las organizaciones sociales den algunas declaraciones en cuanto al descontento que existe de parte de ellas por la aprobación de esta ley que, como digo, sigue beneficiando a los que cometieron graves hechos durante este conflicto armado que dejó 75,000 muertos y desaparecidos y que duró 12 años. Este es mi reporte. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias. De inmediato a Moscú. Hay un evento allí a 3 bandas que es muy interesante de seguir de cerca. Lisandra.
Sí, muchas gracias, colega. Un saludo para ti y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, recibirá hoy en Moscú al miembro del Comité Central de la organización Al-Fatah, Hussein Sheikh, quien también se espera que se reúna en esta capital con el enviado especial presidencial ruso para Medio Oriente. El tema de la reunión será una discusión sobre la situación actual en Medio Oriente, que ha visto incrementada la tensión en Gaza, y también se espera que se aborde la necesidad de la unidad entre las diferentes facciones del movimiento palestino, según informó la Cancillería de este país. Ya en ocasiones anteriores se han producido otros encuentros entre el movimiento Al-Fatah y el gobierno ruso, en los que este gobierno siempre ha instado a las partes palestinas a unirse en torno a la Organización para la Liberación de Palestina, pues es la única vía para superar sus divisiones y hacer frente a los intentos de Estados Unidos de frenar otras iniciativas de paz, como es el caso de las iniciativas árabes y también las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Moscú considera que si no se unen los palestinos será imposible crear un Estado independiente, y ya en encuentros anteriores el jefe de la diplomacia rusa ha manifestado el respaldo de su país a los esfuerzos para conseguir una solución integral, justa y duradera al problema palestino, basado en el marco jurídico internacional y mediante la creación de un Estado palestino independiente que conviva en paz y seguridad con Israel, por lo que se espera que en el encuentro del día de hoy entre Lavrov y Hussein Sheikh se busquen nuevas vías para lograr la estabilidad en este territorio, en especial en el contexto actual, tras el rechazo que ha tenido el llamado acuerdo del siglo propuesto por Estados Unidos. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Devolvemos la señal a Caracas. Muchas gracias. Seguimos en Caracas. Caracazo, justamente decíamos tempranito, ya hemos presentado el tuit del presidente de la Nación, y Leonel Retamal a esta hora nos suma más información para este día. Bienvenido. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Para el día de hoy se convocó una manifestación en Caracas que es parte de una campaña internacional de apoyo a Venezuela, a las luchas que viene dando este pueblo durante años ya, y especialmente el último tiempo. Y se conmemora hoy, como tú ya decías, el 27 de febrero, la fecha del Caracazo. Lo que es considerado, y la lectura que se hace desde Caracas, es que es una de las primeras, la primera rebelión contra las políticas de ajuste neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional. Desde ahí, además, a nivel local, se impulsa y es el motor inicial, el punto de partida del proceso de la Revolución Bolivariana, el año 88, que tiene después eventos el 92 y hasta el proceso político del 98 con la elección del comandante Hugo Chávez como presidente. Entonces, la manifestación de hoy tiene como objetivo eso, relevar la lucha antineoliberal de esta revolución, compartir también con los otros procesos de rebelión antineoliberal que se han suscitado en el último tiempo en Latinoamérica, el caso de Chile, el caso de Ecuador, Colombia, manifestaciones contra estas políticas de ajuste que tienen graves consecuencias sociales, y desde Venezuela van a plantear este camino, esta ruta que ha decidido tomar la Revolución Bolivariana en estos 21 años ya de proceso aquí en Venezuela, Marcela. Muchas gracias. Así estamos expectantes entonces a esas imágenes que empiezan a correr en vivo. A todos muchas gracias. Será hasta luego.